El Centro Katz, de Estudios Mexicanos en la Universidad de Chicago y Radio 2010, presentan una serie de 10 programas especiales realizados en la ciudad de Chicago, en las que el antropólogo e historiador Claudio Lomnitz entrevista a uno de los más grandes especialistas del movimiento de la Revolución Mexicana. México, su revolución y su historia, por Frederick Katz. Hola, ¿qué tal? Soy Claudio Lomnitz. Estamos en conversación con el Dr. Friedrich Katz en una serie de programas acerca de la Revolución Mexicana y sus antecedentes durante los años de don Porfirio Díaz. El Dr. Katz es una autoridad en la historia moderna de América Latina, profesor emérito de la Universidad de Chicago y autor de varios libros considerados clásicos sobre la Revolución Mexicana, entre ellos el de la vida y los tiempos de Pancho Villa y también el de la Guerra Secreta de México. En nuestro programa anterior hablamos de la toma de Ciudad Juárez, de la actitud del gobierno norteamericano y de los intereses de la colonia norteamericana en México ante Madero y ante Porfirio Díaz, algunos de los temas conflictivos que habían surgido entre la política norteamericana exterior y Porfirio Díaz, porque algunos intereses americanos apoyaron a Madero o por lo menos no apoyaron tanto a Díaz como se hubiera pensado. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el gobierno de Francisco I. Madero, comenzando por una discusión de los acuerdos de Ciudad Juárez, que fueron realmente lo que dio pie a la renuncia de don Porfirio, y los términos en los que se construyó un gobierno de transición para Francisco Madero, en el surgimiento del conflicto entre Madero y Zapata, los límites a las reformas democráticas que se dieron durante el tiempo de Madero, en parte justamente por este conflicto en el estado de Morelos, el antagonismo de la clase hacendada hacia Madero y la situación de los partidos políticos y de la representación política bajo Madero. Tal vez podría comenzar hablando un poco sobre los acuerdos de Ciudad Juárez. Posiblemente podríamos resumir un poco primero algunos de los eventos y luego comenzar el análisis. Los acuerdos de Ciudad Juárez, en cierto sentido, representaban casi una capitulación de Madero, por lo menos en ciertos puntos decisivos. El ejército revolucionario iba a ser disuelto y el ejército contra el cual habían luchado sería el único que tendría el poder en México. Algunos grupos revolucionarios servirían de rurales estatales o de rurales, pero serían una minoría. En ese sentido, Madero fue muy diferente de todos los otros revolucionarios del siglo XX. Todos entendieron que fuera Lenin, Ho Chi Minh, Mao Zedong, Fidel Castro, que la clave para una victoria revolucionaria era la disolución del antiguo ejército y su reemplazo por un nuevo ejército emanado de la revolución. Y había en México gentes que entendieron esto. El que en sus críticas muy claras manifestó esta idea era Luis Cabrera, diciendo que el nuevo ejército tenía que salir de la revolución. Pero el problema de Madero era, en contraste con otros revolucionarios que ya enumeré, que no controlaba una gran parte del ejército, en tanto que el ejército federal se puso a su disposición. Y entonces prefirió al ejército federal, tanto más que una gran parte del ejército revolucionario tenía una agenda muy diferente de la de Madero. Querían un reparto de tierras, querían por lo menos dividir una parte de las propiedades de las haciendas, algo que Madero de ninguna manera quería. Para las fechas de los acuerdos de Ciudad Juárez, que si mal no recuerdo son que en abril de 1911 o qué mes más o menos. Creo que era en mayo. O mayo de 1911. Para ese momento está claro que existe una voluntad colectiva de los ejércitos revolucionarios, por ejemplo el reparto de la tierra o las demandas sociales de los ejércitos revolucionarios son un poco difíciles de sintetizar en ese momento aún. ¿Cómo ve usted esa cuestión? Es que muchos no entendieron lo que significaban los acuerdos de Ciudad Juárez. Lo que decía uno de los puntos claves del acuerdo era crear un gobierno provisional bajo
un antiguo porfirista de Navarra, mantener al ejército federal, pero que hubiera elecciones en algunos meses. Madero ganaría y entonces todo se arreglaría. Esto era la idea fundamental. Entre tanto, sin embargo, quedaron en el poder primero todas las asambleas estatales y el Congreso porfiriano. Lo único donde Madero sí insistió y donde inmediatamente hubo cambios fue en muchos gobiernos estatales. Allí obligó a muchos de los gobernadores porfirianos a irse y fueron reemplazados por revolucionarios, por ejemplo, en el caso de Chihuahua por Abraham González, en el caso de Sonora por Maytorena, en otros casos por civiles que no habían sido revolucionarios, pero que no habían sido porfiristas tampoco, como el hijo de Juárez en Oaxaca. Esto fue el cambio que sí pidió Madero. El día de ayer habló usted un poco sobre la novedad que era en el ámbito latinoamericano una revolución social, que la revolución social, la revolución mexicana en cierto modo fue un primer evento de su especie. ¿Usted piensa que Madero concebía su movimiento como una parte o la punta de lanza de una revolución social? De ninguna manera. Él pensaba en una revolución política, dentro de la cual, a través de elecciones, sí podían haber cambios sociales, pero cambios lentos, basados en legislación y no cambios inmediatos. Esto era su preocupación. Juárez también fue el teatro de una cosa muy importante, el primer conflicto entre Madero y el ejército mismo de Chihuahua que él dirigía. La razón de este conflicto era que Madero había capturado al comandante de la guarnición federal de Ciudad Juárez, el general Navarro, y en general en la historia se dice los revolucionarios lo quisieron fusilar. Madero, que no era sangriento, lo salvó, lo llevó al lado americano de la frontera. De hecho, una de las cosas que el plan de San Luis Potosí estableció es que cualquier oficial federal que mataba prisioneros ya tomados era sujeto a un consejo de guerra. Navarro había tomado prisioneros, los hizo matar a bayonetazos por sus soldados, y lo que Villa y Pascual Orozco querían, aunque hablaban de fusilamiento, hubieran sido satisfechos con un consejo de guerra que lo hubiera debido condenar a muerte, porque había roto no solo, diría, el acuerdo o el principio del plan de San Luis Potosí, pero también las leyes de la guerra. No se matan prisioneros. Y para Madero no solo era el humanismo, sino el deseo de reconciliarse con el ejército federal que condujo a esta conducta. Hay un episodio famoso donde Orozco y Villa se rebelaron, trataron de detener a Madero. Madero arengó a sus tropas, que no quisieron meterse con él. Finalmente hubo una reconciliación. Pascual Orozco se quedó de jefe de las fuerzas rurales en Chihuahua. Villa fue licenciado del ejército. Pero esta rebelión no solo se debió a este hecho, sino que Madero hizo una cosa desde el comienzo: excluir a todos los jefes militares de la revolución de cualquier puesto en el gobierno. Como secretario ministro de la Defensa nombró a Venustiano Carranza, que había sido un opositor de Díaz, se había aliado con Madero, pero no había luchado. Había cruzado la frontera muy tardíamente, no había participado activamente en la revolución, y muchos vieron esto como un golpe. Pensaban que el jefe militar de la revolución, Pascual Orozco, debía ser el ministro de Defensa. Al mismo tiempo, Madero incorporó a un número bastante crecido de miembros de su familia en su gobierno. Algunos miembros eran gente que había luchado a su lado y que tenían plena legitimidad. Gustavo Madero había sido el agente financiero de la revolución y nadie objetaba a que él fuera jefe del partido
antireeleccionista que más tarde se convirtió en Partido Constitucional Progresista. Raúl Madero había sido uno de los comandantes militares. Nadie objetaba a estos jefes. Pero había dos Madero, Ernesto Madero, su tío, y Rafael Hernández, su primo, muy cercanos a Madero, pero muy en contra de la revolución, que habían sido, de hecho, mandados por Porfirio Díaz para imponer las condiciones de Díaz a Madero. Y de pronto los dos estuvieron en el gabinete. ¿Es para usted justa la descripción o la idea de que Madero representaba una especie de porfirismo sin don Porfirio? No, porque representaba en lo social, quería mantener el grupo en el poder, pero en contraste con Díaz, sí era un demócrata. Esto lo era, quería elecciones libres. Y además, en su libro, en contraste con muchos otros, enfatizó el hecho de que el sufragio debería ser universal. Todo el pueblo debería poder participar en el sufragio. En ese sentido, era diferente. Permitió una prensa de oposición y si era conservador, especialmente en materia agraria, era liberal en otros sentidos, en el sentido democrático, y también era mucho más liberal que Díaz en permitir sindicatos y huelgas, permitir una verdadera prensa de oposición que lo atacaba de la manera más virulenta. Así que no era el porfirismo sin Porfirio. Es lo que había lo que esperaba en muchos sentidos Limantour. En lo que seguía siendo porfirista es que trató de mantener una gran parte del antiguo Estado porfirista. Los revolucionarios en otros países destruyeron lo que llamamos el Estado. Los jueces fueron reemplazados, el ejército disuelto, los parlamentos disueltos. Madero mantuvo el aparato estatal porfiriano y lo que ayudó mucho a su mantenimiento es que Madero, en vez de aceptar la presidencia provisional, aceptó que un viejo porfirista de la Barra fuera presidente interino. Y la política de la Barra era clara: restablecer la confianza del ejército en sí mismo y destruir en lo que podía al ejército revolucionario. Hay quien ha representado la presidencia de Francisco Madero como un éxito o un éxito relativo que concluyó trágicamente realmente debido a las maquinaciones del embajador norteamericano Henry Lane Wilson. Antes de empezar a hablar sobre la parte de los norteamericanos, ¿cómo evaluaría usted la presidencia de Madero sin pensar en su trágico fin? Es decir, pensando en la presidencia hasta el momento del golpe de Estado de Félix Díaz y de Bernardo Reyes. Bueno, aquí hay aspectos muy contradictorios. Por una parte, restableció lo que yo llamaría la democracia de clase media. Una democracia donde había elecciones, donde la clase media por primera vez podía participar en las elecciones, imponer candidatos, restableció a los partidos, incluso hizo algo que nunca hubiera hecho Díaz, permitió de nuevo la organización de un partido católico. En ese sentido fue demócrata. Permitió la formación de sindicatos. Finalmente se constituyó bajo Madero la Casa del Obrero Mundial. Hubo más huelgas que nunca, lo que significaba un auge de los obreros. Trató de establecer alguna ley de trabajo, pero en el campo fue muy diferente. No había prometido la abolición de los jefes políticos. Con pocas excepciones, los jefes políticos se quedaron más bien bajo el control de los gobernadores. Ahora, Madero también cumplió con otra promesa. Porfirio Díaz tenía como un principio fundamental, con algunas excepciones, nombrar gobernadores que no eran oriundos de los estados donde gobernaban, para impedir que acumularan demasiado poder y que estuvieran ligados con la élite local. Madero permitió elecciones. De hecho, hicieron que una gran mayoría de los gobernadores procedió de sus estados natales. Eso era sin duda alguna un progreso. Pero como no abolió a los jefes políticos, en muchos casos la parte de la democracia que más interesaba a los grupos populares en el campo, es decir, la autonomía municipal, se realizó solo parcialmente. En ese sentido, Madero no cumplió y mucha gente estuvo desilusionada
con este aspecto. En cuanto al problema del campo, la política de Madero era contradictoria. Por una parte, permitió por primera vez que hubiera huelgas en las haciendas. Eso era algo nuevo. No es claro si los permitió o simplemente los toleró. A veces fueron reprimidas por el ejército, pero el ejército no era bastante fuerte en todas partes reprimir estas huelgas, y no es claro que Madero quería reprimirlas en todas partes. Pero Madero no pensó de ninguna manera en alguna reforma agraria. Esto lo dijo abiertamente en una entrevista, que nunca había prometido el reparto de tierras. Había prometido la devolución de tierras confiscadas, pero en algún momento explicó que tampoco podía hacer esto, porque según los acuerdos de Ciudad Juárez se respetaban la propiedad tal como existía. Entonces, en ese sentido fue muy conservador. En otro sentido más, y esto se refería a Emiliano Zapata. En 1911, Madero vino a Cuautla a hacer la paz con Zapata. Primero, creo que le ofreció una hacienda, lo que Zapata vio como un intento de corrupción y no aceptó. Después, firmó un acuerdo con Zapata, según el cual Zapata iba a disolver su ejército, pero la guarnición de Morelos iba a estar en manos de revolucionarios norteños dirigidos por Eduardo Hay, y que después habría elecciones libres en Morelos, donde posiblemente Zapata ganaría la gobernatura. Esto de la Barra y su gobierno no quisieron, y Huerta avanzó sobre Cuautla a pesar de las promesas de Madero, que no lo iba a hacer. Huerta era el comandante federal en la región. Para Huerta y posiblemente para De la Barra, esto era una oportunidad fantástica, porque no solo querían aplastar a Zapata, sino como Madero estaba en Cuautla negociando con Zapata, creían que Zapata lo iba a tildar de traidor y fusilarlo. Y no hubiera podido haber mejor cosa para los viejos grupos en México, la ejecución de Madero, además no por ellos, sino por Zapata. Madero salió, escribió una carta furibunda a De la Barra diciendo que él había saboteado todo, pero no hizo nada más. Salió en campaña, prometió que una vez que él sería presidente, habría un arreglo. Madero fue elegido en elecciones muy libres, y uno de los maderistas, Gabriel Robles Domínguez, se reunió con Zapata, y Zapata estuvo de acuerdo en reanudar el acuerdo que ya había tenido con Madero, bajo la condición de que el ejército federal se retirara, porque bajo Huerta y un general Robles habían hecho una campaña sangrienta, incendiando a pueblos, matando a zapatistas sin respetar ningún derecho de guerra, y en este caso se podría restablecer la paz. Una de las causas por las cuales que nunca se han explicado bien, Madero decidió de un día a otro que no aceptaba esto. Lo único que podía hacer Zapata, según él, es rendirse e irse del país. ¿Por qué esta decisión tomada rápidamente, sin pensarlo, sin negociar? Era una de las decisiones más fatales de Madero, porque no solo antagonizó un grupo muy importante de revolucionarios, sino se puso más y más en manos del ejército federal. Y entonces Zapata, como reacción, publicó su famoso plan de Ayala, pidiendo el reparto de la tercera parte de las haciendas, la devolución de las tierras a los antiguos pueblos y la confiscación de las tierras de los hacendados que se resistían al plan de Ayala. Ahí empezó una guerra que no terminaría y que en muchos sentidos determinó que la democracia maderista no se aplicara en muchas regiones. En Morelos, en regiones del Estado de México, de Puebla, donde los zapatistas luchaban, no hubo democracia sino ley marcial. ¿Se puede decir que Morelos fue al gobierno de Madero lo que Chihuahua fue al gobierno de Porfirio Díaz? En cierto sentido, sí. Sin embargo, a fines de 1912 hubo elecciones libres para el Congreso y se eligió la 26 legislatura, donde tenían una mayoría los revolucionarios por primera vez.
Y allí fue una de las discusiones más interesantes. Y el hombre que más ardientemente propuso una ley agraria fue Luis Cabrera. Y parecía que esta ley agraria podía ser aceptada por el Congreso. Y en ese momento, un grupo siempre mayor de hacendados se volvió en contra de Madero. Ya antes se habían vuelto en contra de él muchos, porque las huelgas en las haciendas significaban que la antigua autoridad del hacendado, autoridad casi absoluta, estaba desapareciendo. ¿Qué tan esparcidas fueron las huelgas en las haciendas? ¿Es un fenómeno nacional? ¿Es un fenómeno regional? Era un fenómeno en muchos lugares, incluso en lugares donde no había habido revolución muy activa como Oaxaca. Hay un episodio interesante de un inglés llamado Woodhouse, que tenía una hacienda en Oaxaca, y un episodio que conocemos porque reportada a la embajada inglesa. Woodhouse había roto acuerdos verbales que existían con muchos peones. Ellos habían perdido sus tierras a la hacienda ya antes de que Woodhouse ingresara, pero con un acuerdo verbal con el hacendado, él les había permitido utilizar gratuitamente los terrenos de pasto de la hacienda. Pero como no había acuerdo escrito, Woodhouse revocó este acuerdo. Eso no llevó a una revolución ni nada, pero cuando llegaron un grupo de soldados revolucionarios a una ciudad vecina, alguna gente de los peones de la hacienda fueron a saludarlos. No participaron, no se revolucionaron, no se alzaron, simplemente fueron a saludar a los revolucionarios. Woodhouse se enfureció tanto que sacó su pistola e hirió a uno de estos peones. Entonces los peones lo echaron fuera de la hacienda. Vino el gobierno inglés, protestó que aquí había sido herido y expulsado un sujeto inglés. Madero mandó tropas allí, arrestaron a los dirigentes campesinos del pueblo, pero había un nuevo jefe político, esta vez emanado de la revolución, que los liberó. El embajador inglés protestó y el gobernador le dijo: estamos en una situación donde en casi todas las haciendas la gente ya no está de acuerdo con las condiciones, hay desacuerdo, hay disatisfacción y no tenemos el poder de restablecer el viejo sistema. Y esto les dio un tremendo temor a los hacendados, que las viejas condiciones iban cambiando. A veces no se trataba de huelga, sino simplemente de un cambio de actitud. Gente que se quitaba el sombrero cuando venía el hacendado y muy feliz de saludarlo, don tal y don tal. De hecho, ya no mostraban el mismo respeto. Protestaban, pedían algo. A veces iban a huelgas, a veces simplemente se fueron a pedir nuevas concesiones al hacendado. No, había disatisfacción manifiesta y el hacendado ya no tenía el poder. En ese plano, digamos, social, de interacción social, ¿se puede decir que la revolución era realmente revolución? Sí. Para citar a Luis Cabrera, la revolución era ya una revolución en el plano social y de interacción bastante extendida, realmente desde muy al principio. Y en el cambio de mentalidad, mucha gente ya no aceptó condiciones que hasta entonces habían sido normales. Y el ejército era demasiado chico, demasiado pequeño para ir a todas las haciendas a reimponer las viejas condiciones. Y esto lo veían de manera muy mala los hacendados. Luis Terrazas escribió a su yerno Enrique Krill que lo que Chihuahua necesitaba era una dictadura militar. Los partidos políticos que empezaron a surgir bajo Madero, el Partido Católico, por ejemplo, o el Partido Maderista, ¿tenían la capacidad de canalizar estas nuevas expresiones o eran agrupaciones principalmente urbanas y, digamos, restringidas en su capacidad realmente de absorber este nuevo fenómeno? Básicamente, el Partido Católico era un partido dirigido por conservadores. Esto es muy interesante porque en los últimos años del Porfiriato, bajo una encíclica del Papa Rerum Novarum, había surgido un catolicismo social. Por ejemplo, se crearon sociedades de beneficencia para obreros, que los últimos años del Porfiriato asumieron ya la calidad de semisindicatos. Pero estos grupos
digamos, católicos reformistas, cuando se constituyó el Partido Católico Nacional, fueron marginados y gente muy conservadora asumió la dirección del Partido Católico. El partido antireeleccionista es una historia muy interesante, porque al principio era un verdadero partido de masas y muy rápidamente perdió influencia. ¿Por qué? Un partido puede ser muchas cosas. Puede ser un partido de masas que crea reformas verdaderas. Por lo menos en el campo no tenía interés en estas reformas. Sin embargo, el partido también hubiera podido ser por lo menos un partido tradicional, en el sentido de que iba a dar puestos, privilegios a sus seguidores. Esto es lo que quería el jefe del partido, Gustavo Madero. Pero Gustavo, si bien estaba cercano a su hermano Francisco, lo era mucho menos que los dos Maderos porfiristas, Ernesto Madero y ante todo Rafael Hernández, el primo de Madero, muy cercano a Madero. Y Rafael Hernández escribe abiertamente en sus memorias que él pensaba que había que incluir a la mejor gente del antiguo régimen y que el simple hecho de que alguien pertenecía al partido antireeleccionista no bastaba para darle un puesto. Y en algunos días antes de la caída de Madero, los liberales dentro de su partido, llamados renovadores, escribieron un manifiesto diciendo: la revolución se está hundiendo porque no está gobernando con revolucionarios. En el gabinete los revolucionarios estaban en su minoría, la gente del partido no podía ascender y de esta manera el partido se empezó a disgregar porque no cumplía fines sociales y no cumplía tampoco lo que un partido democrático normal debía cumplir. Y cuando Gustavo y otros hablaban a Madero, él decía: ¿por qué voy a nombrar jefes del partido? Yo soy presidente de todos los mexicanos. Y esto fue un aspecto muy problemático. El tercer partido que también se disgregó fue el Partido Liberal. Es interesante ver que el Partido Liberal, en vísperas de la Revolución, probablemente tenía la misma fuerza que el Partido Bolchevique en Rusia. Y sin embargo, empezó a disgregarse por una serie de motivos. El primero es que, en parte, Ricardo Flores Magón estaba en la cárcel en Estados Unidos, pero cuando salió, por motivos que no sabemos, no regresó a México. Pero más importante era el hecho de que el partido, que ante todo tenía una clientela obrera, que tenía mucha influencia entre los obreros, llamaba a una segunda revolución contra Madero. En contraste con los campesinos, que habían obtenido muy poco, los obreros sí habían obtenido mucho. El derecho de huelga, los sindicatos, y lo que querían eran estos derechos y no una nueva revolución. Entonces se dividió el partido entre liberales que querían ya adaptarse a la nueva realidad y liberales como los Flores Magón que llamaban a una nueva revolución. El resultado fue también una disgregación del Partido Liberal. Tenemos el hecho que los dos partidos verdaderos que habían existido en vísperas de la revolución estaban en parte disueltos ya al terminar la revolución, porque no habían logrado ni ser partido, el partido antireeleccionista, ni ser partido del pueblo, partido reformista, ni ser un partido tradicional. A esto hay que agregar que tampoco ni Gustavo Madero ni otros entendieron algo que, por ejemplo, Obregón, Calles, Cárdenas entendieron muy bien, que si el partido quería ganar, tenía que movilizar por lo menos a los grupos populares adictos a ellos. Hubieran podido, si Madero lo hubiera querido, movilizar a obreros, que sí habían ganado, movilizar a algunos grupos campesinos que sí habían beneficiado de la revolución en algunos casos, porque sí había habido autonomía municipal, en otros casos porque les bajaron los impuestos los gobernadores, pero no lo hicieron. Y esto también fue una debilidad tremenda del maderismo. Muchas gracias, doctor Katz. Y gracias, amable auditorio, por estarnos acompañando en esta serie de conversaciones con el doctor Friedrich Katz acerca de la historia de la Revolución Mexicana y de sus antecedentes porfirianos. Esperamos que nos acompañen a lo largo de toda esta serie. El Centro Katz
de Estudios Mexicanos en la Universidad de Chicago y Radio 2010 presentaron una serie de 10 programas especiales realizados en la ciudad de Chicago, en las que el antropólogo e historiador Claudio Lomnitz entrevista a uno de los más grandes especialistas del movimiento de la Revolución Mexicana. México, su revolución y su historia, por Frederick Katz.